En la madrugada del martes 17 de diciembre de 2024, a las 3:47 de la mañana, una llamada telefónica atravesó el silencio de la Ciudad de México y alteró para siempre el curso de la estrategia de seguridad nacional más ambiciosa implementada en los últimos 20 años. Lo que estamos a punto de revelar no apareció en ningún medio de comunicación. No fue debatido en el Congreso. No hubo conferencias de prensa. Sin embargo, este evento marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en México, y sus consecuencias aún resuenan en los pasillos del poder. Si ustedes aman a este país, si quieren conocer la verdad detrás de las decisiones que definen nuestro futuro, les pido que se suscriban a este canal, porque lo que van a escuchar no lo encontrarán en ningún otro lugar. Para comprender la magnitud de lo ocurrido aquella madrugada, debemos retroceder 5 meses en el tiempo. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, había asumido su cargo el 1 de octubre con un mandato claro y contundente: desmantelar las células del crimen organizado que habían convertido vastas regiones del territorio nacional en zonas de conflicto permanente. García Harfuch no era un funcionario común. Su historia personal lo había convertido en una figura casi mítica dentro del ámbito de la seguridad. En junio de 2020, siendo secretario de Seguridad de la Ciudad de México, había sobrevivido a un atentado en el que sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación ejecutaron una emboscada militar en plena avenida del Paseo de la Reforma. 3 impactos de bala, 12 escoltas heridos, 2 muertos. Harfuch no solo sobrevivió, sino que 3 días después, desde su cama de hospital, apareció en redes sociales señalando directamente al líder del cártel como responsable. Esa imagen de él, vendado pero desafiante, se convirtió en símbolo. Algunos lo llamaron héroe. Otros lo vieron como una provocación peligrosa. Pero todos entendieron un mensaje: Omar García Harfuch no se doblegaba. Su nombramiento como secretario de Seguridad Federal había sido celebrado por sectores de la sociedad civil que clamaban por mano dura contra el narcotráfico, pero también había generado inquietud en círculos políticos cercanos a la presidencia. La doctrina oficial del gobierno se había construido sobre el principio de abrazos, no balazos, una estrategia que priorizaba el desarrollo social sobre la confrontación armada. García Harfuch representaba otra visión: confrontación inteligente, operativos quirúrgicos, desarticulación de estructuras criminales mediante inteligencia y acción coordinada. Esta diferencia filosófica, aunque nunca verbalizada públicamente, era conocida por todos los actores políticos relevantes. El gabinete de seguridad estaba dividido. Por un lado, quienes creían que México necesitaba firmeza. Por otro, quienes temían que esa firmeza desencadenara una ola de violencia incontrolable. Durante los primeros 2 meses de su gestión, García Harfuch implementó lo que internamente se conoció como Operación Trueno Silencioso. El nombre nunca fue oficial. Los documentos clasificados a los que hemos tenido acceso revelan que se trató de una serie de acciones coordinadas entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y unidades de élite de inteligencia civil. El objetivo: capturar o abatir a 17 objetivos prioritarios del crimen organizado en un periodo de 90 días. Para finales de noviembre, 13 de esos 17 objetivos habían caído. Las capturas fueron discretas, técnicas, sin estruendo mediático. Pero los resultados hablaban por sí mismos. Los índices de homicidios en estados como Guanajuato, Michoacán y Jalisco habían comenzado a descender por primera vez en 4 años. Las organizaciones criminales estaban siendo golpeadas en su estructura de mando medio, el eslabón que realmente sostiene la operatividad del narcotráfico. Sin embargo, este éxito operativo generó consecuencias no previstas. Dentro de las filas del crimen organizado, comenzaron a circular rumores de traición. Algunos capós sospechaban que sus propios colaboradores estaban filtrando información. Otros creían que la inteligencia mexicana había logrado infiltrar niveles que se consideraban inexpugnables. La paranoia interna debilitó aún más a las organizaciones, pero también las volvió más impredecibles. En la segunda semana de diciembre, 3 alcaldes de municipios fronterizos renunciaron sin explicación. Un día después, el comandante de la policía municipal de un poblado en Tamaulipas apareció muerto junto a su familia. El mensaje era claro: alguien estaba respondiendo con extrema violencia. Los analistas del Centro Nacional de Inteligencia reportaron un incremento del 300% en amenazas directas contra funcionarios de seguridad. La presión comenzaba a generar fracturas. Mientras tanto, en los círculos políticos más íntimos de Palacio Nacional, se desarrollaba otro tipo de tensión. Fuentes cercanas al gabinete presidencial, cuya identidad protegemos por razones de seguridad, nos han confirmado que durante la primera quincena de diciembre hubo al menos 4 reuniones privadas en las que se discutió el futuro de García Harfuch al frente de la estrategia de seguridad. La preocupación no era su efectividad, sino el costo político.
Algunos miembros del gabinete argumentaban que la escalada de violencia en respuesta a los operativos podría erosionar la imagen del gobierno. Otros señalaban que la popularidad de García Harfuch entre ciertos sectores de la población estaba creciendo demasiado rápido, convirtiéndolo en una figura que podría eclipsar al propio gobierno. En México, un país donde el presidencialismo es casi una religión política, ningún funcionario puede brillar más que el titular del Ejecutivo. Esta regla no escrita ha derribado a docenas de secretarios, gobernadores y colaboradores cercanos a lo largo de la historia. El viernes, 13 de diciembre, ocurrió algo que aceleró los acontecimientos. Durante una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, García Harfuch presentó el plan para la fase final de la Operación Trueno Silencioso, un operativo de captura simultánea de los 4 objetivos restantes, programado para ejecutarse entre el 22 y el 25 de diciembre, aprovechando que las organizaciones criminales suelen relajar sus medidas de seguridad durante las festividades. La propuesta era audaz, técnicamente impecable, pero políticamente arriesgada. Uno de los objetivos era un capo con profundas conexiones en el aparato empresarial de 3 estados del norte. Su captura implicaba necesariamente investigar empresas, cuentas bancarias, redes de lavado de dinero que involucraban a figuras públicas respetables. Según testigos presentes en esa reunión, el secretario de Gobernación se opuso. Argumentó que la estabilidad política debía priorizarse sobre cualquier captura. García Harfuch respondió con datos. Cada día que ese objetivo permanecía libre, el cártel que dirigía generaba $4 millones en ganancias ilícitas y cometía un promedio de 2 homicidios. La reunión terminó sin acuerdo. El operativo quedó en suspenso, sujeto a una revisión ejecutiva que debía resolverse antes del lunes, 16 de diciembre. Lo que ocurrió ese fin de semana aún permanece envuelto en sombras. Lo que sabemos proviene de documentos internos y testimonios de funcionarios de segundo nivel que estuvieron cerca de los acontecimientos. El sábado por la noche, García Harfuch recibió una llamada de un contacto dentro de la Fiscalía General de la República. La conversación fue breve pero alarmante. Le informaron que una investigación interna había sido abierta en su contra. El motivo: presunto uso indebido de recursos federales y vínculos no declarados con empresas de seguridad privada. La acusación era absurda, fabricada, pero en el contexto político mexicano, las acusaciones fabricadas son frecuentemente más peligrosas que las reales. Una investigación, así sea infundada, puede ser utilizada para congelar la carrera de cualquier funcionario, obligarlo a renunciar para facilitar las investigaciones o simplemente neutralizarlo políticamente mientras se defiende. García Harfuch entendió de inmediato que estaba siendo acorralado. Esa noche, según nos han relatado personas cercanas a él, no durmió. Pasó horas revisando documentos, hablando con su equipo jurídico, analizando movimientos. Sabía que si permitía que la narrativa de la investigación se instalara en los medios, su capacidad de acción quedaría anulada. El domingo, 15 de diciembre, a las 11 de la mañana, García Harfuch se presentó en las oficinas de la Fiscalía General de la República sin cita previa. Exigió hablar con el fiscal general. La reunión duró 3 horas. No hay grabaciones, no hay actas oficiales, pero fuentes dentro de la Fiscalía nos han revelado que García Harfuch puso sobre la mesa toda la información de inteligencia que su equipo había recopilado durante los últimos 2 meses. No solo sobre los objetivos del crimen organizado, sino sobre las conexiones políticas y empresariales que los protegían. Mencionó nombres. Mostró transferencias bancarias. Evidenció comunicaciones interceptadas. El mensaje era inequívoco: si querían jugar sucio, él también sabía cómo hacerlo. La reunión terminó sin acuerdos públicos, pero con un entendimiento tácito. La investigación en su contra quedaría congelada, pero el operativo final de la Operación Trueno Silencioso también sería cancelado. García Harfuch salió de esa reunión sabiendo que había ganado una batalla pero perdido la guerra. Esa misma tarde convocó a su equipo más cercano en una casa de seguridad en las afueras de la Ciudad de México. Les explicó la situación. Les dijo que el gobierno había decidido, sin decirlo públicamente, dar marcha atrás en la estrategia de confrontación. Varios de sus colaboradores propusieron la renuncia colectiva como forma de protesta. García Harfuch lo rechazó. Dijo que renunciar era entregarle la victoria al crimen organizado. Pero también sabía que no podía quedarse quieto. Esa noche tomó una decisión que violaría todos los protocolos y que lo convertiría en una figura incómoda para el resto del sexenio. Decidió ejecutar el operativo por su cuenta, utilizando únicamente unidades bajo su mando directo, sin autorización formal, sin respaldo político. Era un acto de insubordinación. Era también un acto de convicción. El lunes, 16 de diciembre, García Harfuch activó discretamente a 3 grupos de operaciones especiales.
84 hombres, divididos en 4 células, con instrucciones precisas. El operativo se ejecutaría la madrugada del martes 17, simultáneamente en Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México. Los objetivos: 4 lugartenientes clave de distintas organizaciones criminales cuya captura podría paralizar rutas de tráfico de drogas y armas durante meses. García Harfuch no informó a nadie fuera de su círculo inmediato. No consultó con el gabinete de seguridad. No pidió autorización presidencial. Simplemente lo hizo. A las 11 de la noche del lunes, los equipos estaban en posición. A las 2 de la mañana del martes, comenzaron las operaciones. A las 3:15 de la madrugada, los 4 objetivos habían sido capturados sin disparar un solo tiro. Fue una operación técnicamente perfecta, ejecutada con precisión quirúrgica. Pero políticamente, era una bomba de tiempo. A las 3:30 de la madrugada, el secretario de Gobernación recibió una llamada del Centro Nacional de Inteligencia informándole que se había ejecutado un operativo no autorizado. Inmediatamente comunicó al secretario de la Defensa Nacional. A las 3:40, ambos intentaron contactar a García Harfuch. Su teléfono oficial estaba apagado. Su teléfono personal no respondía. La situación era insólita. Un secretario de Estado había ejecutado operaciones militares sin autorización y ahora estaba incomunicado. En los círculos de poder, el pánico comenzó a instalarse. ¿Qué estaba haciendo García Harfuch? ¿Era un golpe institucional? ¿Había decidido actuar completamente por fuera del sistema? Las especulaciones se dispararon. A las 3:47 de la madrugada, el teléfono de García Harfuch finalmente sonó. No era él quien llamaba. Era alguien llamándolo. La identidad de quien realizó esa llamada es uno de los secretos mejor guardados de este episodio. Las versiones varían. Algunos sostienen que fue el propio secretario de Gobernación. Otros afirman que fue un emisario directo de Palacio Nacional. Hay quienes hablan de una figura militar de alto rango. Lo que sabemos con certeza es que la conversación duró exactamente 7 minutos. García Harfuch estaba en ese momento en las instalaciones de la Guardia Nacional, supervisando personalmente el traslado de los detenidos hacia penales de máxima seguridad. Según el testimonio de un oficial presente, García Harfuch atendió la llamada de pie, en medio del patio de operaciones, rodeado de sus hombres. La voz del otro lado de la línea era fría, institucional. Le informaba que su presencia era requerida de inmediato en Palacio Nacional. No era una invitación, era una orden. Le dijeron que debía presentarse solo, sin escolta, sin abogados, sin testigos. Le dijeron que había violado la cadena de mando y que las consecuencias serían determinadas en las próximas horas. La implicación era clara: iban a destituirlo. Quizás algo peor. García Harfuch escuchó en silencio. Cuando la voz del otro lado terminó de hablar, hubo una pausa de 3 segundos. 3 segundos que, según los testigos, se sintieron eternos. Luego, García Harfuch habló. Su voz era calmada, firme, sin arrogancia pero sin temor. Dijo textualmente: según nos han confirmado múltiples fuentes, voy para allá ahora mismo. Pero quiero que quede claro algo. Los 4 hombres que acabamos de capturar esta noche son responsables de más de 200 homicidios en lo que va del año. Cada día que permanecían libres, familias mexicanas sufrían. Yo tenía la capacidad de detenerlos y lo hice. Si eso es un delito, entonces soy culpable. Pero no me arrepiento. Cuando llegue, voy a explicar exactamente qué hice, cómo lo hice y por qué lo hice. Y si deciden que debo ir a prisión por eso, iré. Pero esos 4 criminales también van a estar en prisión. México ganó esta noche, aunque ustedes no lo vean así todavía. Esas palabras, que jamás fueron pensadas para trascender, que fueron pronunciadas en la privacidad de una llamada a las 3:47 de la madrugada, cambiaron absolutamente todo. La persona del otro lado de la línea, quienquiera que fuera, no esperaba esa respuesta. No esperaba que García Harfuch reconociera abiertamente lo que había hecho. No esperaba que lo convirtiera en un asunto de principios. No esperaba que lo enfrentara moralmente. Según testigos que estuvieron en Palacio Nacional durante esas horas, la conversación generó un impacto inmediato. Se convocó una reunión de emergencia a las 4:30 de la madrugada. Estuvieron presentes el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional, el titular de la Guardia Nacional, el fiscal general de la República y, según algunas versiones, la propia presidenta de la República, aunque esto nunca ha sido confirmado oficialmente. García Harfuch llegó a Palacio Nacional a las 5:20 de la mañana. Entró por el acceso de Corregidora, el que utilizan los funcionarios para reuniones no públicas. No había periodistas. No había cámaras.
Nadie supo que estuvo ahí hasta semanas después. Caminó por los pasillos históricos del edificio que ha sido testigo de tantas crisis políticas en 200 años de historia mexicana. Entró a una sala del segundo piso donde lo esperaban. La reunión duró 2 horas y 40 minutos. No hay grabaciones. No hay minutas oficiales. Pero a través de reconstrucciones basadas en testimonios de personas cercanas a los participantes, hemos podido ensamblar lo que ocurrió. García Harfuch comenzó presentando un informe detallado del operativo. Explicó cada fase. Mostró cómo había minimizado riesgos. Demostró que no hubo bajas civiles, que no hubo enfrentamientos, que todo se ejecutó con precisión técnica. Luego, según nos han relatado, hizo algo inesperado. Puso sobre la mesa un sobre amarillo. Dentro había documentos de inteligencia. Reportes sobre las conexiones políticas de los 4 capturados. Nombres de funcionarios estatales y municipales que habían recibido sobornos. Empresas fachada registradas a nombre de testaferros que en realidad trabajaban para políticos en funciones. García Harfuch dijo: si me van a investigar, investiguen también esto. Si me van a procesar, procesen también a todos los que aparecen aquí. Pero si lo que quieren es justicia real, entonces déjenme terminar mi trabajo. El silencio que siguió fue descrito por un testigo como ensordecedor. Los funcionarios presentes se miraban entre sí. García Harfuch acababa de convertir su posible destitución en un dilema político monumental. Si lo destituían, él podría filtrar esa información. Los medios la devorarían. El gobierno quedaría expuesto como encubridor de corrupción vinculada al narco. Pero si no lo destituían, estarían legitimando su insubordinación, creando un precedente peligroso en el que los secretarios de Estado podían actuar por cuenta propia. Era un jaque mate. García Harfuch no había solo violado el protocolo. Había transformado su violación en una trampa política. El secretario de Gobernación fue el primero en hablar. Según las reconstrucciones, le dijo a García Harfuch que lo que había hecho era inaceptable, que la cadena de mando existía por razones institucionales, que ningún funcionario, sin importar sus intenciones, podía actuar al margen de la autoridad política. García Harfuch respondió que tenía razón en teoría, pero que la teoría se derrumbaba cuando la autoridad política se paralizaba por miedo o cálculo electoral. Dijo que cada día de indecisión costaba vidas. Dijo que él no era un político, era un operador de seguridad, y que su deber era proteger a los ciudadanos, no proteger las apariencias del gobierno. Fue en ese momento, según nos han contado, cuando intervino la presidenta de la República. Las versiones sobre su participación son contradictorias. Algunos sostienen que estuvo presente desde el inicio. Otros afirman que fue convocada a mitad de la reunión. Lo que es consistente en todas las versiones es que su intervención fue decisiva. Según testimonios, la presidenta habló con García Harfuch directamente. Le dijo que entendía sus razones, pero que México no podía funcionar con secretarios que actuaban como caudillos. Le dijo que el país había superado esa etapa de la historia. Luego, según relatan, le preguntó: ¿usted cree sinceramente que su estrategia puede funcionar? García Harfuch respondió: sí, pero solo si tiene respaldo político total. Si cada operativo va a ser cuestionado, si cada éxito va a ser minimizado, si cada decisión va a ser revisada por cálculos electorales, entonces no. Entonces mejor renuevo y ustedes encuentran a alguien que solo obedezca. Esa respuesta, en boca de cualquier otro funcionario, habría sido interpretada como insolencia. Pero García Harfuch había construido un capital político único. Su atentado de 2020, su supervivencia, su historial de resultados, su imagen pública, todo eso le daba un margen de maniobra que ningún otro secretario tenía. La presidenta lo sabía. Si lo destituía, sería interpretado como una capitulación ante el crimen organizado. Si lo mantenía sin consecuencias, sería visto como debilidad institucional. Necesitaba una tercera vía. Y allí, en el centro de la sala principal, identificada inmediatamente por su fotografía en el expediente, estaba Minerva. Según el testimonio del comandante de la operación, ella no intentó huir ni resistirse. Su reacción fue de sorpresa absoluta, pero también, curiosamente, de algo parecido al alivio. Como si después de años viviendo la clandestinidad, una parte de ella esperara este momento. Fue colocada bajo arresto inmediatamente, informada de sus derechos, y trasladada en helicóptero a instalaciones federales en la Ciudad de México. Para las 6 de la mañana del 23 de diciembre, ya estaba siendo procesada formalmente. La rapidez con que se procesó su caso fue inusual en el sistema de justicia mexicano, conocido por su lentitud burocrática. Pero la orden directa de Harfuch era clara: este caso debía ser ejemplar,
debía enviar un mensaje inequívoco de que la impunidad había terminado para los policías corruptos. En 48 horas, la Fiscalía General de la República había integrado un expediente de 847 páginas que incluía evidencia documental, testimonios de víctimas, análisis financieros, intercepción de comunicaciones y elementos de prueba forenses. Se le imputaron formalmente 23 delitos, incluyendo homicidio calificado, secuestro, extorsión, traición al servicio público y asociación delictuosa. Lo que ocurrió en los días posteriores a aquella llamada de madrugada fue tan importante como la captura misma. Omar García Harfuch convocó a una conferencia de prensa el 24 de diciembre, un día inusual para este tipo de anuncios, precisamente porque quería maximizar el impacto mediático. Frente a decenas de cámaras, con expresión seria y voz firme, explicó los detalles de la Operación Sombra Fiel. Mostró fotografías de evidencia, aunque cuidadosamente editadas para no comprometer investigaciones en curso. Reveló que junto con Minerva se había detenido a otros 11 individuos, incluyendo 12 policías más y varios operadores financieros de organizaciones criminales. Anunció que se habían asegurado armas de alto calibre, 400,000 pesos en efectivo, y documentación que involucraba a otros funcionarios públicos aún bajo investigación. Pero lo más significativo del discurso de Harfuch no fue la información que compartió, sino la advertencia que emitió. Con voz pausada pero contundente, afirmó: "Este es solo el principio. Hemos identificado a 87 policías municipales y estatales en todo el país que están bajo investigación por colaboración con el crimen organizado. Ya no hay refugio para los traidores a la patria. Ya no hay protección para quienes mancharon la placa que juraron honrar. Venimos por todos ustedes". Fue una declaración sin precedentes, que generaría controversia inmediata. Algunos gobernadores la interpretaron como una acusación velada de que sus corporaciones estaban infiltradas. Algunos analistas la consideraron riesgosa, argumentando que podría alertar a los objetivos de investigación. Pero Harfuch había calculado el efecto psicológico: sembrar miedo entre los corruptos, generar desconfianza en sus redes de protección. Las reacciones no se hicieron esperar. En las 72 horas posteriores al anuncio, 14 policías municipales en diferentes estados presentaron renuncias voluntarias. 3 más solicitaron acogerse a programas de testigos protegidos a cambio de proporcionar información sobre redes criminales. 2 mandos medios de corporaciones estatales fueron destituidos discretamente, aunque sin procesamiento público. Era evidente que la Operación Sombra Fiel había generado una onda expansiva que iba mucho más allá de la captura de Minerva. Había creado un efecto dominó de incertidumbre y temor dentro de las corporaciones infiltradas. Pero también generó resistencia. En varios municipios de Michoacán y Jalisco, grupos de policías municipales organizaron protestas, argumentando que la operación federal representaba una intromisión en autonomías locales. Algunos alcaldes emitieron comunicados defendiendo la honorabilidad de sus corporaciones. Hubo acusaciones de cacería de brujas y de que el gobierno federal estaba politizando el combate al crimen para fortalecer su imagen pública. Estas protestas, sin embargo, sonaban huecas frente a la evidencia presentada. Documentos filtrados mostraban que al menos 4 de los alcaldes que defendían a sus policías tenían ellos mismos investigaciones por vínculos con grupos criminales. El caso de Minerva avanzó rápidamente en el sistema judicial. El 28 de diciembre, un juez federal dictó prisión preventiva justificada, rechazando los argumentos de la defensa que solicitaba arresto domiciliario por consideraciones de género. El juez argumentó que la gravedad de los delitos, la evidencia presentada y el riesgo de fuga justificaban la medida más severa. Para el 31 de diciembre, la Fiscalía había presentado solicitudes de extradición hacia 2 estados donde existían órdenes de aprehensión pendientes por otros delitos cometidos años atrás. El sistema, frecuentemente lento y burocrático, estaba moviéndose con velocidad inusitada, evidencia de que existía una voluntad política real de que este caso llegara a sus últimas consecuencias. Mientras esto ocurría en los tribunales, otra historia paralela se desarrollaba en el mundo de la inteligencia. Los teléfonos celulares y computadoras decomisados en la finca durante la captura contenían información valiosa. Expertos forenses digitales de la Secretaría de Seguridad lograron recuperar datos que inicialmente habían sido borrados: conversaciones por WhatsApp, registros de llamadas, fotografías geolocalizadas, transferencias bancarias. Esta información reveló una red mucho más amplia de lo que inicialmente se sospechaba. Minerva no era una criminal solitaria, sino parte de una célula operativa que incluía al menos 30 personas distribuidas en 4 estados. Algunos de estos individuos ya estaban siendo vigilados, pero otros eran completamente nuevos para los sistemas de inteligencia. La pregunta que surgía constantemente en los análisis posteriores era: ¿por qué Minerva había permanecido en una reunión tan riesgosa?
Expertos en psicología criminal que revisaron su perfil sugieren varias hipótesis. La primera es simple exceso de confianza. Después de años operando con impunidad, probablemente había desarrollado una falsa sensación de invulnerabilidad. La segunda es que la reunión era demasiado importante como para declinarla. Los testimonios posteriores revelaron que se trataba de una coordinación de operaciones que involucraría millones de pesos en extorsiones. La tercera hipótesis, más psicológica, es que una parte de ella ya estaba cansada de vivir en la clandestinidad, de la paranoia constante, del aislamiento social que implica llevar una doble vida permanente. Este episodio nos recuerda a otros momentos de nuestra historia donde funcionarios decidieron actuar al margen de las estructuras de poder por convicción personal. En 1994, cuando el subcomandante Marcos lanzó la insurrección zapatista, muchos funcionarios de seguridad propusieron una respuesta militar contundente. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari optó por la negociación. Algunos comandantes militares sintieron que se les había impedido hacer su trabajo. En el sexenio de Felipe Calderón, la llamada guerra contra el narco generó divisiones similares. Había quienes creían que la única forma de vencer al crimen organizado era con confrontación total. Otros advertían que esa estrategia solo generaría más violencia. La historia les dio la razón a ambos. Se capturaron capos importantes, pero el costo en vidas humanas fue devastador. García Harfuch representa una tercera vía: confrontación quirúrgica, operativos de precisión, pero siempre con el dilema de cuánto puede hacer un funcionario cuando su propio gobierno no lo respalda completamente. La historia mundial también está llena de ejemplos similares. En Estados Unidos, durante la administración de Ronald Reagan, Oliver North ejecutó operaciones encubiertas de venta de armas a Irán para financiar a la contranicaragüense, violando explícitamente la prohibición del Congreso. Cuando fue descubierto, North argumentó que actuó por patriotismo, que su deber era proteger los intereses estadounidenses aunque eso significara violar la ley. Fue procesado, condenado, pero también considerado un héroe por sectores conservadores. En Israel, la historia de la captura de Adolf Eichmann en 1960 involucró agentes del Mossad que actuaron en territorio argentino sin autorización oficial, violando la soberanía de otro país. Cuando fueron descubiertos, el gobierno israelí los respaldó argumentando que la justicia moral superaba las normas diplomáticas. Estos ejemplos ilustran que la tensión entre legalidad y efectividad no es exclusiva de México, sino un dilema universal de los sistemas políticos que enfrentan amenazas existenciales. Pero hay una diferencia crucial. En esos casos, los funcionarios que actuaron al margen de la ley fueron eventualmente respaldados o castigados con claridad. En México, García Harfuch quedó en un limbo. No fue castigado, pero tampoco respaldado públicamente. Su acción quedó como un secreto vergonzoso que el gobierno no quiere celebrar pero tampoco puede condenar. Y esa ambigüedad es quizás lo más revelador de nuestra cultura política. Somos un país que valora la discreción sobre la transparencia, que prefiere el silencio sobre el debate, que opta por esconder los conflictos en lugar de resolverlos públicamente. Lo más inquietante de este episodio no es lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió después. No hubo un debate nacional sobre estrategias de seguridad. No hubo una revisión de protocolos. No hubo una clarificación de límites y responsabilidades. El sistema político mexicano simplemente absorbió el conflicto, lo digirió en silencio y continuó operando como si nada hubiera pasado. García Harfuch sigue siendo secretario de Seguridad. Los 4 detenidos siguen en prisión. El crimen organizado sigue operando. Y la ciudadanía sigue sin saber que hubo un momento en que la estrategia de seguridad del país estuvo a punto de colapsar por un conflicto interno que nunca fue discutido públicamente. En los círculos de inteligencia y seguridad, la llamada de las 3:47 de la madrugada se ha convertido en una especie de leyenda. Se cuenta en reuniones privadas, en conversaciones entre colegas, como un ejemplo de valentía institucional o de imprudencia peligrosa, dependiendo de quién la cuente. García Harfuch nunca ha hablado públicamente del episodio. En entrevistas, cuando se le pregunta sobre su estrategia, responde con generalidades. Habla de coordinación institucional, de respeto a la cadena de mando, de trabajo en equipo. Pero quienes lo conocen dicen que algo cambió en él después de esa noche. Dicen que entiende ahora que en México, incluso los funcionarios más capaces están limitados no solo por los criminales que enfrentan, sino por el sistema político que supuestamente los respalda. Hay quienes sostienen que García Harfuch debió haber renunciado después de ese episodio, que su permanencia es una forma de complicidad con un sistema que limita su efectividad. Otros argumentan que su permanencia